Buenos días, soy la profesora Taí del área de biología y vamos a hablar de gametogénesis. Primero haremos un repaso de términos. Gametogénesis, proceso que forma gametos mediante meiosis. Espermatogénesis, proceso de formación de espermatozoides a través de mitosis y meiosis. Ovogénesis, proceso de formación de óvulos y espermatogonio, las células germinales de los testículos que inician el proceso de espermatogénesis. Significa que cuando hablamos de espermatogénesis, hablamos de formación de espermatozoides a partir de células germinales primordiales o espermatogonias, haciendo uso de los procesos de mitosis y meiosis. Al hablar de las fases de espermatogénesis, vamos a ver que la primera fase de ella se denomina proliferación. ¿Por qué se denomina proliferación? Porque en esta fase se encuentran las células germinales o primordiales. Ellas son de carga diploide. Ellas comienzan a multiplicarse y van a formar espermatogonias diploides. Estas espermatogonias son de carga diploide. Una vez que se forma la fase de proliferación, viene una segunda fase que se denomina de crecimiento. Aquí estas espermatogonias tipo B aumentan de tamaño y forman espermatocitos de primer orden, que comparten los túbulos seminíferos y dan inicio a la primera división meiótica. Esta fase es totalmente diploide. Viene una tercera fase que se denomina fase de maduración. Aquí cada espermatocito se divide por meiosis y va a formar espermatocitos de segundo orden, como se ve en la imagen. Se produce una segunda división meiótica en estos espermatocitos de segundo orden y se forman espermátides. Estas espermátides son de tipo haploide, pero a partir de ellas se produce un proceso de diferenciación que significa que los núcleos van a emigrar hacia los polos y van a formar y se van a originar los centrosomas. Esos centrosomas originan centríolos. Esos centríolos, algunos de ellos se acercan al núcleo formando la placa basal, y los otros se alejan del núcleo y forman el filamento axial. Al formarse estos procesos de diferenciación, cada una de esas espermátides va a originar un espermatozoide de tipo haploide. También hablamos de ovogénesis, que no es otra cosa que la formación de óvulos a partir de una célula que es diploide y por meiosis. Se forman células haploides de carácter funcional o gameto femenino, significa forma un óvulo y otras tres que no son funcionales, que se refiere a los cuerpos polares. Cuando hablamos del proceso de ovogénesis, vamos a los ovarios, que ellos contienen las ovogonias. Las ovogonias se dividen formando un ovocito primario de carga diploide. En este momento se va a producir la primera división meiótica y va a formar un ovocito secundario más un cuerpo polar. Ese ovocito secundario se produce la segunda división meiótica, da origen a un óvulo y a un cuerpo polar. El resto de los cuerpos polares se reabsorben. Esa estructura que se forma, el óvulo que se forma, es haploide, quiere decir que tiene la mitad de la carga cromosómica. Gracias.